Ahorita voy a compartir. Acá tengo. Hola, mami. Hola, mamá, ¿cómo estás? Ay, estoy viendo. Se postergó para el martes mi examen. El martes a las 3 de la tarde. Ya. Claro. Ya. Ya. No hay nada aquí. No he hecho nada. Como saben, el primer laboratorio es bioseguridad. Casi no entra mucho en los exámenes. En el primer corte, recuerdo que nos entró más que todo que era pictograma. A lo mucho digo yo que va a entrar qué es pictograma o el concepto de bioseguridad, que como sabemos es un conjunto de medidas preventivas para proteger la salud. Aquí lo importante en lo que es la rama de toxicología es poder tomar estas medidas preventivas para evitar intoxicaciones crónicas, debido a que como personal de salud estamos todo el tiempo expuestos a ciertos reactivos que se pueden concentrar y producir lo que son las intoxicaciones crónicas. Después en la página número 3 tenemos lo que es el concepto de lo que son los pictogramas, que son símbolos gráficos que se utilizan en las etiquetas de los productos químicos para comunicar de forma rápida y sencilla los peligros asociados a la sustancia. SGHS es sistema globalmente homogenizado. Esto quiere decir que son símbolos universales. Ahora, en el laboratorio tenemos más que todo conceptos. Los que eran del grupo A3, la doctora más bien nos dio los conceptos para que tengamos, y esta diapositiva tengo los conceptos de la doctora, por así decir. Pueden tomarle captura y eso más que todo es memorizar. En el primer corte nos entró, a uno nos tocó lo que es tóxico y a otro que era la toxicología. Estos son los conceptos que maneja la doctora. Y después había una pregunta también en el primer corte que era ¿cuáles son los 3 factores que determinan una intoxicación? Como ya sabemos, el primero es el factor del individuo, que esto depende del sexo, depende de la edad también de la persona. Los factores del tóxico, que esto lo vamos a ver más adelante, y los factores del medio ambiente. Aquí dentro de los factores del individuo igual está la idiosincrasia bioquímica, que eso fijo entra en los exámenes, siempre entra que es idiosincrasia bioquímica. ¿Ustedes tienen el concepto de idiosincrasia bioquímica? ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Está bien. Ya. ¿Tienen el concepto que dio la doctora de idiosincrasia? Hola. Yo no lo tengo yo. A mano Ya. mía no. Ya. Les voy a dictar ese concepto entonces. En el grupo A3 ella nos comentó, nos dictó prácticamente el concepto que ella quería que esté, que la idiosincrasia es la característica enzimática que tiene una persona y la forma en que reacciona frente a un tóxico. Y estos dependen de la herencia, la genética y el medio ambiente. Eso sería por
como concepto de idiosincrasia. Ya luego tenemos los conceptos de toxicología forense y toxicología clínica. Eso igual siempre entra al examen. En el examen de auxiliar igual entró. Después, los ejemplos de los tóxicos, tanto metales como biológicos. Es importante que se sepan las toxinas. Tenemos la toxina difteria, toxina botulínica, toxina tetánica, aflatoxina, ricina, melitina y la toxina chiga. Mínimo unos 5 con que se sepan y les toque esa pregunta, ya tienen medio punto aunque sea. Eso es en el laboratorio número 2, son puros conceptos. Dentro de ellos hay una clasificación, que esta clasificación es la que la doctora explicó y también la que el auxiliar nos explicó el anterior semestre, que tenemos clasificados como tóxicos orgánicos, tóxicos inorgánicos y tóxicos físicos. Dentro de los inorgánicos sabemos que están todos los metales, sobre todo el plomo. A la doctora más que todo le gusta enfatizar a lo que es el plomo, ya que produce desnaturalización a las proteínas. Y luego están los tóxicos orgánicos que se subdividen en termoestables. Estos no se desnaturalizan a altas temperaturas, como ser los alcoholes. Y luego están los termolábiles. Dentro de los termolábiles tenemos las proteínas, las vitaminas, la digoxina también, que es un cardiotónico, que se lo utiliza en personas que tienen Chagas. Cuando decimos termolábiles, hacemos referencia a tóxicos que no soportan temperaturas muy altas. Para hacer la detección de estos tóxicos, en los tóxicos termoestables tenemos el cromatógrafo de gases y para los tóxicos termolábiles tenemos el HPLC, que es el cromatógrafo líquido de alta resolución. Ahora, si en una pregunta nos toca que diga cómo identificar la estructura química, para la estructura química sería el espectrómetro de masa. Y para el grupo funcional es la resonancia magnética. Ahora, para los tóxicos orgánicos, como ya sabemos, está lo que es las láminas metálicas como prueba cualitativa, y como prueba cuantitativa está el EA, que es el espectrómetro de absorción atómica. Ahora, la clasificación de intoxicaciones tenemos las agudas, las crónicas y las recidivantes. Dentro de las agudas tenemos que son grandes dosis en cortos tiempos y crónicas, que son exposiciones continuas a pequeñas dosis. Estas son mayores a 6 meses. Luego, las recidivantes son relacionadas con los tóxicos liposolubles, que son tóxicos que experimentan el fenómeno de la recirculación enterohepática. Esta recirculación enterohepática son aquellas que son excretadas o eliminadas a través de la bilis, luego pasan al intestino y del intestino son reabsorbidas nuevamente. Por eso es que son las, por así decir, las más peligrosas, debido a que están recirculando en la sangre todo el tiempo y no son eliminadas o excretadas a través de la orina. Ahora, como práctica número 3, tenemos el análisis toxicológico. Aquí hay un pequeño concepto de lo que es la toxicología analítica, que es una ciencia que se encarga del análisis cualitativo y cuantitativo de sustancias tóxicas en una muestra. Tenemos los objetivos del laboratorio. Esto puede que entre o como que no. Ahora, esto de organización en el laboratorio no entró en los parciales, pero les cuento que sí entró en el examen de auxiliar, donde teníamos los recursos de laboratorio. Ahí tenemos dos, los recursos tanto humanos como no humanos. Dentro de los recursos humanos sabemos que va a estar el personal de laboratorio y el personal de administración. Y los recursos no humanos serían lo que es los reactivos, los equipos, el material de laboratorio, de vidrio, todo ello. Ya ustedes pueden complementar mencionando algún equipo de laboratorio, como el cromatógrafo de gases, entre otros.
En nuestro primer parcial igual teníamos los que eran los fundamentos de los equipos. Esto sí o sí entró uno a cada. Eran dos modelos de examen, o entraba el cromatógrafo de gases o entraba el espectrómetro de absorción atómica. Tómenle captura. Estos conceptos yo los saqué de la anterior gestión, el anterior año, y los complementé un poco con lo que la doctora comentaba en clase. Aquí la diferencia entre el cromatógrafo de gases y el cromatógrafo líquido, que es el HPLC, la diferencia es que el cromatógrafo de gases requiere que se eleve a altas temperaturas para que la muestra se vuelva gaseosa. Sin embargo, el HPLC no ocurre eso. Luego el espectrómetro de absorción atómica es el EAM, que es el StarFab, es el mismo. El espectrómetro de absorción atómica cualquier compuesto que nosotros estamos investigando. Si les pide la digosina, por ejemplo, identificarían con el HPLC porque es termolábil y su estructura química sería con el espectrómetro de masa. Ya aquí tenemos la práctica que realizamos en el laboratorio. Esto no nos entró en el examen, nada, pero por si les toca como tal. Teníamos reactivos como el sulfato de cobre, el permanganato de potasio, cloruro férrico, alcohol al 96, agua oxigenada. El sulfato de cobre era un reactivo color azul. El permanganato de potasio, como conocemos en orgánica, era un reactivo color lila. El cloruro férrico era amarillo y ya conocemos al alcohol y al agua oxigenada. Entonces veíamos las reacciones que habían entre estos reactivos con las diferentes muestras que eran el hígado de pollo y la harina. Ahora, la mayoría de estas reacciones son reacciones de óxido-reducción. Puede que les pregunten qué es un mecanismo de óxido-reducción, que es cuando un compuesto se oxida y pierde electrones y otro compuesto se reduce y gana electrones. Ahora, en el caso del sulfato de cobre y permanganato de potasio van a ser esas las reacciones que vamos a ver, reacciones de óxido-reducción, donde el sulfato de cobre, que está con más 2 del cobre, se va a reducir a cobre más 1, y ahí vamos a observar una diferencia de color, siendo que el reactivo que era de color celeste va a tornarse azul, tanto en la muestra de hígado de pollo como en la harina. Ahora, en el permanganato de potasio también vamos a ver una reacción similar, donde nuestro reactivo, que es color lila, va a virar a color café o marrón. El manganeso, que está con valencia más 7, va a pasar a más 2. Entonces, ahí se va a producir esa reacción. Ahora, el cloruro férrico va a actuar más como un representante de los metales, que sabemos que los metales, ¿qué es lo que realizan? La desnaturalización de las proteínas. Y va a haber un pequeño viraje de color, de amarillo a mostacita, por ahí. Esa reacción no se va a ver mucho en la harina, más que todo van a estar en las de hígado de pollo. Luego está la del alcohol al 96, que la función o el mecanismo de acción del alcohol al 96 es producir una deshidratación de la célula. Entonces, en el hígado de pollo vamos a ver como gránulo o encogimiento de la muestra, y en la harina vamos a ver gránulos. En el agua oxigenada vamos a ver una reacción catalítica que ya la conocemos, donde el hígado de pollo contiene ya la enzima catalasa, entonces este va a desprender como burbuja, debido a que va a reaccionar la catalasa del hígado con el agua oxigenada, produciendo así oxígeno y 2 moléculas de agua. Esta reacción ya no se va a llevar a cabo en la harina porque, como sabemos, la harina no contiene esta enzima que es la catalasa. Ahora, pasando al laboratorio número 4, tenemos la ley, la toxicología y la justicia. Aquí, ¿qué es importante que ustedes sepan? Conceptos los más básicos.
como qué es un perito. Eso sí o sí tienen que saber porque entra en el examen. Es una persona experta en una ciencia o arte que realiza un trabajo en un lugar especializado y emite un informe pericial. Este concepto es importante. Luego están los requisitos legales del perito. Dentro de los requisitos están el nombramiento, la toma de juramento, el compromiso a actuar de acorde a la ley y la recepción de la muestra, tanto como el informe. Ahora, los derechos y obligaciones de los peritos, aquí está resumido, pero en su guía lo van a ver un poquito más explícito, pero en pocas palabras es esto. Dentro de los derechos, tiene derecho a ser requerido, solicitado, nombrado. Tiene derecho a solicitar una muestra idónea para realizar su trabajo y también tiene derecho a invertir el tiempo necesario y racional para sus análisis. Dentro de las obligaciones tenemos que debe excusarse en caso de parentesco, conservar parte de la muestra e indicar el método y técnica de aparatos empleados para la identificación. Esto de conservación de la muestra, tenemos entendido que una vez llega la muestra al laboratorio, se debe dividir en dos la muestra y una va a quedar como control o va a ser almacenada para luego confirmar. Luego están los tipos de perito. Esto lo saqué de una guía anterior a la gestión de nosotros y está el oficial de parte y el oficial de contraparte. Luego tenemos un pequeño concepto de lo que es el Código Penal, que sabemos que es un conjunto de normas que define tanto los delitos como las sanciones que se establecen para estos delitos. Esta fue promulgada en el año 1768. El sistema de administración de justicia en el mundo existen en realidad dos sistemas. Uno es el sistema adversarial, oral o acusatorio, y el otro es el sistema inquisitivo. El que actualmente se usa aquí en Bolivia es el sistema adversarial, oral o contradictorio. Aquí tenemos la fecha en la cual se promulgó este nuevo código, que es el 25 de marzo de 1990. Esta igual puede ser pregunta de examen. Y la pregunta, ¿qué es el IRIP? Esto lo tenemos como cuestionario y también puede que sea pregunta de examen. Sabemos que el IRIF es un organismo técnico-científico independiente, imparcial de investigaciones y comprobación de delitos, favoreciendo la transparencia y efectividad de administración de la justicia. Le toman captura y más que todo es memorizar. Hay cositas que solo es memorizar y memorizar nomás. Por ejemplo, el año del Código Penal, 1768. ¿Y cuándo se promulgó? El 25 de marzo de 1990. El tema número 6 son las muestras toxicológicas. Aquí hacemos una clasificación. A la doctora le gusta mucho lo que son estos diagramas, entonces tratar de manejarse más que todo así, hasta para estudiar, ayuda mucho los diagramas para saber dónde uno está parado o no. Entonces tenemos varias clasificaciones dentro de las muestras toxicológicas. Tenemos de estado, líquido, sólido y gaseoso, es lo que nosotros conocemos. La doctora aquí, ella aumentó lo que era coloide o plasma. Luego está de origen, pueden ser biológico o no biológico. Sabemos que lo biológico llegarían a ser todas las toxinas y lo no biológico serían los metales, entre otros. Tipo de análisis pueden ser tanto cualitativo como cuantitativo. Dentro de los cualitativos conocemos lo que son las láminas metálicas, también los papeles reactivos que vamos a ver más adelante y ciertas pruebas químicas como el drag and dort, que es para detectar intoxicaciones con cocaína, y el reactivo de Trinder, que es para identificar lo que son intoxicaciones con aspirina, ya que identifican el grupo fenol. Esto lo vamos a ver igual un poquito más adelante. Luego, cuantitativos son todas aquellas pruebas en las cuales utilizamos equipos, como cromatógrafo de gases,
espectrómetro de masas y entre otros. Ahora, el objetivo del análisis está en confirmar intoxicaciones agudas, monitoreo tratamiento. Este monitoreo tratamiento hace relación a personas bipolares que en otros países consumen litio, entonces todo el tiempo hay que hacer un monitoreo porque el litio se puede almacenar y llegar a ser tóxico, produciendo una intoxicación crónica. Determinación de causas de muerte, esto en autopsia, reconstrucción de hechos criminales o cronología de hechos. Ya. Hay otra clasificación que es la viscosidad, fluidos y no fluidos. Ya. Aquí que es importante que sepan que es una muestra toxicológica, es una porción de material biológico o no biológico que se recolecta con el propósito de identificar y cuantificar tóxicos y los requerimientos de una muestra. Este esquemita igual. Hay que tratar de memorizarlo porque entra en el examen. Tenemos los requisitos de muestra, que son los primordiales, los técnicos específicos, que a su vez se subdividen en específicos para cada muestra y generales como el etiquetado, sellado y lacrado. Luego están los legales, que son el credencial, el formulario de cadena de custodia y la solicitud del análisis. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia sabemos que es un registro detallado del manejo de una muestra, desde que se recolecta hasta que se presenta en un juicio. Esto va a garantizar más que todo, la integridad de la muestra y la manipulación, tanto así como la contaminación y la alteración. Cuando una muestra llega al laboratorio, lo primero que se hace o el primer contacto que uno tiene con la muestra es revisar la densidad de la muestra, si en este caso es líquido, para saber si ha sido adulterada, revisar el volumen, si es orina, y el pH. Entonces, de esa manera nosotros tenemos una garantía de que la muestra no ha sido adulterada una vez que llegue a las manos de la siguiente persona. Ahora, las etapas de análisis de cualquier muestra, las mínimas que hay son el cumplimiento de los requisitos, que aquí lo tenemos, los requisitos, el examen macroscópico, el fraccionamiento de la muestra, debemos medir el pH, la densidad, el volumen y el examen microscópico. Luego, con este examen microscópico se realiza el examen químico para tener una idea del grupo funcional que tiene el tóxico. Esto sería muestra. Ahora, no sé si todos tienen cómo se procesa o cómo se recolecta cada una de las muestras. O eso lo pasamos nomás. ¿Lo tenés ahí en tu diapo? En las diapos no lo tengo porque es harto contenido. Sí, es pero para cada muestra es para cabello, va pistola. nada. Sí, yo creo que Sí. eso, si tenés apunte de eso, nos lo pasás igual. Para no Ya, de saco y lo paso al grupo entonces. Ya. Ahí más que todo, la confusión que puede llegar a haber es que hay muestras tanto con formol como otra, la del corazón con formol y la del corazón sin formol. La que es con formol es para un examen histopatológico y la que es sin formol es para un examen toxicológico. Ahora, ¿cuál es la función del formol? La función del formol más que todo es evitar que los organismos, ya que los organismos esputefacten o desintegren lo que es la muestra. Y la prueba toxicológica no requiere formol, solamente requiere la cadena de frío que es de 2 a 8 grados centígrados. Los demás le voy a pasar apuntes porque tengo del cuchillo, todas esas cositas tengo. Voy a pasar, sí, apunte directamente. La práctica número 6 era autopsia, que es una ventana a la toxicología forense. Igual aquí hacemos esquemitas porque como una guía. Igual si les preguntan más o menos las etapas de la autopsia o los requisitos, ustedes ya saben cómo hacerlo. Traten de memorizar todo lo que es mapa
porque así tienen una idea al responder y también si les pide mapa ya lo tienen hecho ustedes. Ya. Aquí tenemos que es autopsia, es un examen médico legal exhaustivo de un cadáver con el objetivo de determinar la causa, mecanismo y manera de muerte. Dentro de lo que son los requisitos de la autopsia, requiere una autorización legal. Para ello necesita una orden judicial y un consentimiento familiar. Luego un personal clasificado para realizar la recolecta de la muestra. Para ello debe ser un médico forense o un patólogo forense. Luego una instalación adecuada. Para una autopsia requerimos que sea la morgue, ¿no? Instrumentos y equipo y las etapas de la autopsia. Dentro de las etapas de la autopsia tenemos la observación externa, que va a ser tanto con ropa y sin ropa. Ahora, para la observación externa con ropa, vamos a buscar lo que son signos externos de violencia, marcas o registros, también la posición en la cual se encuentra el cuerpo. ¿Por qué se hace esto? Porque normalmente cuando se pide una autopsia es porque el paciente o la persona ha muerto de una forma sospechosa o ya sea violenta. Ahora, la observación externa sin ropa va a ser un examen más minucioso de todo el cuerpo para buscar quemaduras, heridas, hemorragias, y todo esto se va a documentar con una foto. Una vez habiendo hecho la observación tanto externa como interna, se va a realizar la apertura de las cavidades. Esto para poder observar las meninges, el cerebro, el cráneo. Y tenemos las aperturas de las cavidades craneal. Ahí la doctora mencionó un síndrome, que es el síndrome de Mapache, que es la acumulación de la sangre en las apófisis. Esto se produce por una fractura en el cráneo. Hay como una acumulación de sangre debajo de los párpados. Luego está la cavidad torácica, que esta se realiza desde el tórax hasta los órganos, para extraer los órganos internos como ser el corazón, el pulmón, el esófago y también los vasos sanguíneos. Luego está la cavidad abdominal, donde se realiza una incisión en línea recta desde el esternón hasta la pubis para acceder a otros órganos, como ser el hígado, el riñón, el páncreas y el estómago. Luego está la cavidad uterina para obtener la muestra de orina. En cada una de estas cavidades vamos a tomar muestras. Dentro de ellos órganos, fluidos, contenidos gástricos en caso de intoxicación por medicamentos o sustancias ilícitas. Luego vamos a realizar lo que es el cierre de cavidades y la devolución del cadáver. La importancia de la autopsia en la toxicología forense es identificar más que todo la causa de la muerte. También determinar la naturaleza y la concentración de sustancias tóxicas en caso de haberla. Ahora acá yo tengo un dato que dice, ¿no?, que a partir que hay un apartado en el Código Penal que legisla el tema de la autopsia. Este apartado es el artículo 178 del Código Penal, el cual nos habla acerca de todo lo que es autopsia. Artículo 178. Eso sería por el lado de toxicología forense. Aquí más que todo aprenderse los requisitos de la autopsia y las etapas. No profundiza tanto la doctora aquí en las aperturas. Solo sí es importante saber más o menos qué muestras podemos obtener de cada cavidad y cuáles son los pasos para una autopsia. Ahora aquí, en la práctica número 7, tenemos lo que son los primeros análisis. Esto vi que entró tanto para el examen de mesa, entró para el examen de auxiliatura igual y entró para el primer corte, o el segundo si no me equivoco, donde pedía cuáles eran los primeros análisis para una muestra.
Aquí tenemos, primero, verificar el cumplimiento de los requisitos legales técnicos específicos. Estos son los mismos que vimos acá arriba, que son el sellado, lacrado, etiquetado y credencial de formulario de cadena de custodia y solicitud de análisis. Estos mismos son acá. Ese sería nuestro primer paso. Una vez llega la muestra, nosotros tenemos que verificar que se estén cumpliendo todos estos requisitos. El paso número 2 es realizar un examen macroscópico. Aquí tenemos el ejemplo de una blusa con una mancha roja. Entonces, lo que se va a hacer es realizar un examen macroscópico, dejar que la blusa seque a temperatura ambiente, no colocarla al sol, porque existen tóxicos que se desintegran. Y luego se va a realizar la toma de la foto como evidencia y se va a fragmentar la muestra en 2 porciones. Una va a ir para el juez fiscal, siempre. Toda muestra se fracciona en 2, una para el fiscal y lo otro va para el procedimiento de laboratorio. Esta a su vez se va a dividir en 3 para realizar. Una vez hacemos el examen macroscópico, hacemos el examen microscópico y luego el examen químico. En este caso de la polera, de ahí se observa si existen los glóbulos rojos. Y luego aquí tenemos un ejemplo del examen microscópico de la marihuana. En el laboratorio lo que hicimos fue machacar una muestrita de marihuana, colocarla en solución fisiológica y luego ir y observar al microscopio. Vi en un modelo de examen que les pide dibujar lo que son estos estomas. Entonces hay que relacionarse con ciertas imágenes. Estos llegarían a ser los estomas o las tricomonas glandulares igual, que son así unos tipos pelitos. Ya luego está el examen químico de la marihuana, que aplicamos ciertos reactivos para hacer el análisis cualitativo de la marihuana, que era el reactivo de Dragendorf, este reactivo. Igual lo he visto en modelos de examen. Entonces, ¿qué hicimos con la muestra? Maceramos la hoja durante 30 minutos a 1 hora y agregamos lo que era el reactivo. Y ahí se va a ver una coloración naranja dando positivo al reactivo, a la cocaína. Ahora, en ciertas muestras, lo que se va a buscar a través de un examen microscópico va a ser los eritrocitos y los espermatozoides en muestras de semen. Otra cosa importante aquí.